Hoy vamos a hablar de una frase que se utiliza mucho en el periodismo y seguramente alguno de ustedes la ha escuchado, el off the record. La traducción sería fuera de registro o fuera de grabación. ¿Qué es exactamente? Es un pacto entre la fuente y también el periodista. Una fuente que es un informante, un personaje, nos da algún dato, alguna primicia, pero dice, yo te lo digo, pero no quiero que aparecer como que yo lo dije, no pongas mi nombre. Y eso el periodista debe respetarlo. Eso se llama off the record. Cuando efectivamente la fuente te dice, te lo cuento, pero en off the record. Algunos dicen que tampoco se debe publicar lo que te ha contado, porque es realmente importante que el periodista corrobore esa información, que pueda cruzar información y demostrar que lo que nos dijo la fuente sea cierto o no. Evidentemente no vamos a confiar en cualquier fuente, sino en personajes que de una u otra forma también confían en nosotros, porque de una u otra forma nos están diciendo ese dato. Ha confiado en el periodista y sabe que somos serios, que tenemos credibilidad, y por eso nos dicen, esto te lo cuento en off the record. Y también siempre tienen una intencionalidad, no te dan la fuente unos datos porque les da la gana, sino porque tienen de repente una intención detrás de esto, ¿no? El off the record, entonces, ¿se debe o no se debe publicar el hecho? ¿Se debe o no se debe decir la fuente? Ahí está el debate que todos los periodistas, desde que tengo uso de razón, han entrado siempre en polémica. Lo cierto es que, por ejemplo, si alguna fuente nos dice, un ministro, por ejemplo, ¿saben qué? Te cuento de que tal ministro del sector, mi colega, va a renunciar porque en el Consejo de Ministros le han llamado la atención, le han dicho que no hace esto, que el otro, así que mejor se va. Eso es un dato que podríamos decirlo y corroborar, ¿no? O un dirigente de fútbol que dice, tal club va a traer a tal personaje, va a pagar tanta cantidad de dinero por tal cosa, y ya yo tengo ese dato. También me sirve para corroborar. En noticieros es difícil porque tienes el día a día y pocas horas para poder escuchar información. Podrías de repente dar el trascendido, ¿no? Hemos conocido que tal ministro estaría pensando en renunciar porque le han llamado la atención, tatatín, tatatá. O se va a traer a tal jugador de fútbol por tal cantidad de dinero y va a jugar la próxima temporada y tal. Tenemos conocimiento de eso. Y preservas la fuente, y la fuente siempre te va a dar información porque lo has cuidado. Sin embargo, aquí puede empezar a pensarse si es mentira lo que nos ha contado, pues ahí corre lo otro. Al ser esto un convenio de confianza ético entre una persona y otra, la parte del contrato de él es que nos diga la verdad, es decir, nos tiene que contar algo real, para eso está confiando en nosotros. Y nuestro convenio, nuestra parte, es que preservemos su identidad, lo mantengamos en el anonimato. Si esta persona no nos dice la verdad y se comprueba que era mentira, ya se corta esa obligación, ese acuerdo mío, y yo tendría que decir, esta información no las dio tal persona. Entonces por eso también se cuida la otra parte, ¿no? Ese es un convenio, contrato de confianza entre dos personas. Hubo en el Perú hace algún tiempo, recuerdo en los 80s, que un periodista, colega nuestro, grabó al presidente García, porque García reunía a los periodistas y decía, voy a hablar de récord a veces, ¿no? Y contaba historias y te daba datos. Y el periodista había grabado eso y al día siguiente sale esto en los medios. Se publicó, hubo todo un escándalo, pero yo no recuerdo si efectivamente el presidente dijo que era off the record, pero sí sabía de que eran periodistas que luego de una charla de grabación, él se mandaba y de ahí hablaba y se iba de boca, ¿no? Había hablado, creo, de que va a desaparecer la clase media, que la clase media no tiene aquí ya asuntos buenos, la derecha, que va a desaparecer. Algo así, no recuerdo mucho. En todo caso, lo importante era de que se puso en polémica el cuidado de los de récord. Porque algunos dicen, pero si es un personaje público, ¿por qué no tengo que decir? Entonces ahí empieza el se puede o el se debe. Yo creo que no se debe publicar. ¿Que se puede? Sí, algunos periodistas obviamente pueden hacerlo, pero ahí está la polémica y el debate. Fue en Estados Unidos el caso Watergate, uno de los más grandes, por ejemplo, que tumbó a un presidente, el presidente Nixon, con información de una fuente del FBI que le daba a los periodistas todos los malos manejos que hacía el gobierno de Nixon contra el Partido Demócrata, ¿no? Se habían metido a hacer interceptaciones telefónicas, habían robado documentos, y esto provocó que los periodistas, luego de corroborar información, publicaran esto en el The Washington Post y dijeran que su fuente era un tal Garganta Profunda. Le pusieron un apodo y nunca se supo, hasta después de años ya que le dio Garganta Profunda a decir quién era, pero en toda esa investigación cayó Nixon, cambiaron de presidente y se mantuvo la fuente. Lo importante ahí era la noticia, no era tanto la fuente. En fin, polémico. Ya hablaremos inclusive de si las llamadas telefónicas, si los chats que uno graba o que uno consigue son publicables o no. También polémico, pero para eso está el periodismo.